estimados hermanos y hermanas, por Jesucristo nuestro Señor. La oración por la cual iniciamos nuestras celebraciones eucarísticas nos ofrece la intención principal de nuestra Eucaristía. Hoy, volvernos a recordar la grandeza, la excelencia del bautismo que nos ha purificado. No olvidemos que a través de este sacramento fuimos insertados en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es el sacramento que nos abre la puerta para la recepción de todos los demás. Esto significa que ser insertados en el misterio de Cristo es que hemos sido muertos al pecado y resucitados a la vida nueva a semejanza de Cristo. Y nos dice también que por la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, no olvidemos que es el Espíritu de Dios el que a causa del pecado fue arrancado del corazón del hombre, por eso pierde la eternidad. Y en la página evangélica precisamente se nos da esta alusión a una nueva creación. Es Jesús que infunde su espíritu a aquellos que Él ha llamado. Y también en alusión al bautismo y al mismo tiempo a lo que viene seguidamente, el precio de la sangre que nos ha redimido, ya desde la tradición apostólica y también de aquellos conocidos como los padres apostólicos y santos padres, han interpretado precisamente este pasaje de Juan en el sentido sacramental. El agua, el bautismo mediante el cual nosotros somos pues insertados en Cristo. La sangre derramada, aquella que Jesús mismo ofrece su cuerpo como sacrificio para la redención del mundo, y por lo tanto también la sangre ofrecida de manera encuenta, sacramental, en la especie del vino. Y vivimos entonces esta doble realidad, pero unificada en un mismo sentido. Y conscientes entonces de nuestro bautismo, decíamos, es insertarnos en el misterio de Cristo y de la Iglesia, entonces podemos aludirlo con la página del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Cómo podemos decirlo con otras palabras? No hay cristianos solitarios, sino que la fe se recibe en el seno de una comunidad, se aviva, se pone en práctica, se alimenta en la comunidad. Esto no significa que alguien reciba la presencia de Dios privadamente, pero esa experiencia de Dios es para que se inserte y dé vida entonces a la comunidad compartiendo su fe. De ahí que aquellos que son cristianos así llamados solitarios son los que dicen creo en Cristo pero no creo en la Iglesia. Y entonces están profesando una fe totalmente distinta a la nuestra. Es una verdad a medias o una mentira disfrazada de verdad. La verdadera fe es aquella que nace en el seno de la Iglesia. Y por eso Juan en su carta habla precisamente de que aquel que reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ama al Padre, pero esta confesión de fe viene a través del Espíritu de aquellos que han sido constituidos como hijos de Dios. Pablo dice, nadie puede llamar Abba, Padre, a Dios, si no es a través del Espíritu. Entonces, formamos
una sola y única iglesia por la gracia del bautismo y confesamos una sola y única fe, que es precisamente lo que nos distingue y nos diferencia de aquellos que profesan de una manera distinta lo que nosotros decimos de Jesús y de la iglesia. Ahora, esta experiencia de fe tiene signos que se van manifestando. Uno de ellos es lo que también el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice. Aquellos cristianos que descubrían pues a Jesús como su Dios y su Señor, ponían a disposición los bienes que tenían para que se solventaran las necesidades de aquellos que padecían o ocupaban la ayuda solidaria. Noten que entonces la participación de nuestros bienes es desde el principio. Han cambiado las formas y modalidades, pero la ayuda sigue siendo una práctica que exige de nuestra parte ser solidarios en la justicia con los que menos tienen. Y a lo largo de la historia podemos agregar, no hay institución hoy por hoy en nuestros días y a lo largo de todos estos siglos que ha nacido el cristianismo que tenga punto de comparación con lo que la Iglesia como institución hace por aquellos que tienen entonces necesidad. En cualquier lugar donde se forma una comunidad, de ahí empiezan a generarse los recursos necesarios para que lleguen a aquellos que así pues lo necesitan. De ese lado entonces seamos conscientes de que somos parte de toda esta iglesia que con esos mismos gestos es capaz de seguir entonces siendo aquella que desde el principio puso en práctica el mandamiento del amor, es decir, la caridad, de la cual también la carta de Juan nos dice hoy, el amor a Dios, para que éste sea verdadero, tiene que estar reflejado también horizontalmente el amor al hermano. De ahí que dirá más adelante, aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, aún a pesar de que nosotros podamos tener conciencia de la grandeza de nuestro bautismo y que mantengamos nuestra práctica de la caridad y que reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor, no estamos exentos de dudar, y dudar no en cuanto no creer, sino el de querer clarificar la fe que nosotros profesamos. La página evangélica es muy sugerente en las figuras y formas en que nos presenta precisamente la duda puesta únicamente en el Evangelio de Juan, en la persona de Tomás. Pero si nosotros abrimos la página del Evangelio de Marcos en el capítulo 16, nos dice que los apóstoles, también reunidos con las mismas características que nos dice Juan, la puerta cerrada, tienen temor, no creen el anuncio de las mujeres. Tampoco le dan crédito a lo que les comunican los discípulos de Emaús según el Evangelio de Lucas, y que Marcos solamente refiere dos que habían pues regresado para contarles que también el Señor se les había aparecido. Cuando Jesús se hace presente, le recrimina precisamente su incredulidad, de tal manera que este no creer tiene la intención de descubrir que al Señor resucitado no se accede únicamente por querer satisfacer la razón. Hay una frase que repito constantemente de Blaise Pascal, un filósofo de la época moderna, religioso, pero que es muy cierta. El corazón tiene razones que la razón no puede entender. La fe es mucho más grande que nuestra propia razón, aunque Pedro dice, denos razón de nuestra fe. Necesitamos saciar nuestra hambre. Por eso nos auxiliamos de una doctrina sólida que venga a darnos razón de aquello que creemos. Pero la razón es más grande. ¿Cómo se manifiesta?
Si lo vemos a la luz del Evangelio, nos dice a puerta cerrada. ¿Tienen miedo? ¿Quiénes? Aquellos que iniciaron su experiencia desde el principio al lado de Jesús, que le escucharon hablar del reino de los cielos, que palparon los milagros, que vieron sus gestos de caridad, su fortaleza, su entereza para cumplir hasta el final la voluntad del Padre. Tambalearon. Y entonces tendríamos que decirlo. Nuestro caminar es un proceso. Así como vamos madurando humanamente desde pequeños hasta la edad adulta, la fe también es un camino donde podemos inclusive tener regresiones, porque nos abruma el peso de nuestros pecados o nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros sufrimientos, la cercanía de la muerte, la pérdida de nuestros bienes. Y tenemos el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos, y es cuando nos sentimos abandonados de la mano de Dios. Pero noten que la intención primera de Jesús resucitado al acercarse a sus discípulos es el deseo de la paz. No es el de vernos excluidos del peligro. Los apóstoles tuvieron que enfrentar después el peligro de confesar a Cristo Jesús como su Dios y Señor. Pero algo cambió. Nos dice inmediatamente que experimentaron una alegría. Y eso es precisamente lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque más allá de que tengamos un cúmulo de conocimientos, si no hay un encuentro vivo con Cristo, significa que no ha avivado nuestro corazón, que no ha disipado las sombras de nuestra razón, y por lo tanto no hemos experimentado esa paz. ¿Qué paz? Decíamos, no es ausencia de conflictos. Eso se seguirán dando en tanto estemos en este mundo. Es la paz que nos hace establecer una armonía con toda la creación. La armonía con Dios y con el hermano, porque sabemos que somos constantes y estamos en esa búsqueda y puesta en práctica de la caridad en el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Nos sentimos en paz con Dios. No es una tranquilidad de conciencia únicamente, es mucho más. Es aquello que genera una alegría, y no una alegría a carcajadas, sino esta paz que Jesús mismo nos dice: la paz que yo les doy no es como la da el mundo. También nos expresa que en este espíritu humano nosotros queremos palpar, constatar, que es precisamente lo que nos está presentando en la figura de Tomás, y al mismo tiempo la referencia a la comunidad de la cual hacíamos alusión al principio. Tomás participó de la misma experiencia de los discípulos. Mas, sin embargo, al estar desmembrado en su duda, es decir, en esa búsqueda personal de Dios, sin tener en cuenta la comunidad y lo que la comunidad le participaba de su fe, se hundió en sí mismo en un racionalismo. Tengo que constatar. Sin embargo, noten, si somos cuidadosos, pareciera que cuando Jesús le dice: trae acá tu mano, hay como más bien una contemplación de Tomás hacia Jesús. Ya no centra su mirada en las llagas de su Señor, sino que deja esta confesión de fe, que para los biblistas no hay confesión de fe más grande y más hermosa que esta que Tomás hace: Señor mío y Dios mío. Y que noten que nosotros la insertamos
aunque no sea una respuesta puesta en el diálogo que se suscita en nuestro ritual, pero la insertamos en el momento de cuando es consagrado el pan y el vino, y decimos así en nuestro interior, en silencio. Hay quien lo manifiesta a voz alta: Señor mío y Dios mío. Es una confesión de fe, y por lo tanto es el Espíritu el que actúa. Como también algo importante que hay que destacar, que si hablamos de una nueva creación, el Señor concede de una manera particular su Espíritu a aquellos que Él llamó, y noten cómo lo dice Juan. Jesús hacia sus apóstoles: así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Les está otorgando la misma potestad. Y luego agrega: a quienes les perdonen los pecados quedarán perdonados, a quien no les quedarán retenidos. ¿Recuerdan el pasaje sin duda de aquel paralítico que es presentado a Jesús, y cuando Jesús lo ve dice: hijo, tus pecados te son perdonados? La reacción de los fariseos: ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y la respuesta de Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pensaríamos de alguna manera que está divinizando a aquellos que Él ha elegido, porque van a actuar de la misma manera en que Cristo fue enviado, con la fuerza del Espíritu. Y por lo tanto, aquellos que reciben esta potestad pueden decir: yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz. Estimados hermanos y hermanas, les invito a que vivamos la experiencia de la alegría de nuestro bautismo, de participar de una misma fe que nos constituye en una misma iglesia que vive la experiencia de Cristo resucitado en nuestras vidas. Que no dudemos nunca de compartir nuestra fe ni nuestros bienes con aquellos que necesitan del testimonio nuestro y de los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que cuando sintamos que las sombras, por el peso de la vida y las circunstancias que nos abruman, o las dudas que nos inquieten, acercarnos y hacer esa confesión de fe que hizo el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Y cuando lo hagan, alégrense, salten de contento, porque Cristo quiso dejarnos esta última bienaventuranza para aquellos que creen. Más dichosos aquellos que sin ver creen. Siéntanse pues alegres de confesar su fe en Cristo vivo, resucitado para nuestra salvación. Profesemos nuestra fe.